Marcos capítulo 6, del 7 hasta el 13. Vamos a ver. Ahora sí, leamos lo que la palabra de Dios dice. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Oremos. Te damos gracias, eterno Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de nosotros. A vos, hermoso Padre, invocamos en esta mañana, a través de tu Espíritu Santo, que nos ayudes a entender este bello pasaje que tú inspiraste a Marcos, y que tu Espíritu Santo encuentre en nosotros tierra fértil, que podamos producir fruto a 30, a 60 y a 100. Te agradecemos por este tiempo que vamos a pasar juntos, que podamos estar en cuerpo, alma y espíritu en esta sala por estos minutos, que tengamos la disciplina de la mente de poder estar concentrados en lo que estamos aprendiendo. Gracias por esta linda mañana. En Cristo Jesús. Amén. Cuando estamos estudiando el libro de Marcos, nos encontramos con temas lindísimos. En esta mañana vamos a ver la palabra arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Y cuando tú lees, por ejemplo, o escuchas un mensaje de algún predicador en YouTube, o si no en la web, vas a encontrar que algunos confunden la palabra arrepentimiento con la palabra conversión. Y en esta mañana vamos a ver si nos centramos en la palabra arrepentimiento. Vayamos al versículo que dice 12. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. La palabra arrepentimiento quiere decir cambio de mente u opinión luego de obtener el conocimiento. Eso es todo lo que significa arrepentimiento. Cambio de la mente o de opinión luego que tenemos un conocimiento. Ahora dice que los apóstoles salieron a predicar y dijeron: arrepiéntanse. Pero muchas personas piensan que arrepentimiento es la otra palabra que tenemos acá, es conversión. Por ejemplo, la palabra conversión en el griego es epistrofeo, pero la palabra arrepentimiento es menatoneo. Son dos palabras completamente diferentes. Conversión quiere decir abandonar el mal. Entonces Juan Bautista está predicando, dice: arrepentíos, haced frutos dignos de arrepentimiento. Si el arrepentimiento sería un cambio de vida, estaría mal utilizado la frase que Juan Bautista utiliza. Pero cuando dice haced frutos dignos de arrepentimiento, lo que está diciendo es: el fruto de arrepentimiento es la conversión. Y en esta mañana vamos a ver un poquito sobre ese asunto del arrepentimiento. Vayamos a Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos 3, 19. Hechos 3, 19. Miren lo que dice aquí. Así que arrepentíos y miren, y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Hechos capítulo 26, versículo 20. 26, 20. Hechos 26, 20. Desde el 19. Lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, mire, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Cuál es el asunto del arrepentimiento? El arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de opinión,
un cambio de perspectiva luego que tenemos nosotros el conocimiento. Ahora los apóstoles salen y dicen, arrepentíos. Cuando estamos hablando en el contexto 2000 años atrás, lo que los apóstoles estaban diciendo es, cambien de opinión con respecto a quién es Jesucristo. ¿Por qué es importante que primero nosotros cambiemos de opinión quién es Jesucristo para luego tener un cambio de vida? Por ejemplo, los hindús, los baalistas, ellos tienen quizás una moral más grande que los cristianos. Por ejemplo, ellos no comen chancho, algunos de ellos no toman, no fuman, algunos son más pulcros, pero no creen que Jesús es Dios, por ejemplo. Ellos no necesitan de Dios. Entonces, cuando estamos hablando en el contexto cristiano con el Dios de Abraham, el de Isaac, el de Jacob, estamos hablando, arrepentirse es cambiar de actitud, cambiar de opinión de lo que nosotros pensamos de Jesús. Vayamos, por ejemplo, a 2 Corintios 5, 16. 2 Corintios capítulo 5, versículo 16. 5, 16. El apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, nos exhorta y dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Uno de los problemas que tenemos es que siempre tenemos una imagen equivocada de quién es Jesús, de quién es Dios. Por ejemplo, nosotros tenemos a veces la perspectiva de que nos cuentan algo y tenemos una concepción, ¿no? Por ejemplo, a mí me pueden decir, oye, París es de esta manera. Yo me quedo con una concepción de París, pero verdaderamente no es la manera como yo concibo, es la realidad que es en París. Lo mismo aquí. El apóstol Pablo dice, algunos de nosotros, algunos de ustedes han escuchado de Jesús en este aspecto. Ahora quiero que ustedes cambien de opinión, porque ya no lo conocemos más a Jesús como un hombre, lo vamos a reconocer como lo que es ahora, Dios exaltado. Entonces, en el pueblo de Israel habían por lo menos algunas maneras como le conocían a Jesús. Vayamos, por ejemplo, aquí. Vayamos a Juan capítulo 3, del 1 al 3. Juan 3, del 1 al 3. Juan capítulo 3, del 1 al 3. Esa era la manera como le concebían a Jesús. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, entre los principales de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Maestro, sabemos que has venido como Dios, como maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Por ejemplo, era fácil tener una concepción equivocada de Jesús, el maestro. Él era el buen maestro, hablaba con la verdad, era un buen expositor, era un buen predicador. Era un predicador con autoridad. Le dicen, sí, nosotros sabemos que tú eres un buen maestro. Y Jesús más abajito le dice a Nicodemo, oye Nicodemo, no soy solamente maestro, yo soy salvador. Por ejemplo, tenían otro concepto también de Jesús. Creían que Jesús solamente vino como curandero, como el que cura las enfermedades. Y la gente venía donde Jesús y le decía, Jesús, sana a mi hijo, sana a mi esposo, sana a mi siervo. Pero Jesús dice, no he venido solamente a sanar las enfermedades físicas, he venido a sanar una enfermedad aún más grave, la enfermedad del espíritu. Y cuando los apóstoles están diciendo, arrepentíos, quiere que el pueblo de Israel cambie la mente de cómo perciben a Jesucristo. Otros decían, le escuchaban a Jesús predicar y decían, pero este es el hijo de María, no es de José, que su padre es carpintero, y este también es carpintero. Qué difícil era mirarle a Jesús como Dios, mirarle como Rey y mirarle como Salvador. Entonces la palabra arrepentíos quiere decir cambio de mentalidad con respecto a cómo yo le percibo a Jesucristo. Por ejemplo, vayamos al libro de Lucas capítulo 1, versículo 32. Lucas 1, 32, para entender un poquito más lo que dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 1, versículo 32. Arrepentimiento. El apóstol Pablo dice, si le conocimos a Jesús como hombre, ya no lo conocemos. Ahora vamos a tener un arrepentimiento y vamos a cambiar la mente, vamos a cambiar la opinión, luego que obtenemos el conocimiento.
El 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Ahora aquí tenemos que Jesucristo es Hijo del Altísimo. Ahora vayamos un poquito más adelante. Juan capítulo 5, versículo 18. Juan 5, 18. Juan 5, 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y aquí le vemos en Juan capítulo 10, veamos Juan 10, 32, 33. Juan 10, 32, 33. Juan 10, capítulo 10, versículo 32, 33. Dice, 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Ahora, aquí viene la cosa. Cuando se dice arrepentíos, cuando los apóstoles salen a predicar, está diciendo debemos cambiar de opinión, de actitud, de verle a Jesús como un mero hombre, maestro, sanador, y tenemos que comenzarle a mirar como Dios. Ahora, ¿cuál es el punto de mirarle como Dios? Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos un presidente, yo tengo un presidente, se llama Lenín Moreno. A mí, Lenín Moreno no me influencia. Yo desayuno, almuerzo y meriendo. Si él está enfermo, no me incumbe a mí. No tiene impacto en mi vida. Si él se enferma, no es una influencia. Si a él le pasa algo, no es una influencia para mí. Yo desayuno, almuerzo y merienda y duermo tranquilamente, porque es un ente ajeno a mi realidad. Para muchos, de la misma manera, la palabra Jesús, Dios, es un ente ajeno a la realidad. Así como la palabra, por ejemplo, Lenín Moreno, a mí no me transforma, no hace que mi vida coja otro rumbo. Lo mismo cuando dice la palabra Jesús es Dios. ¿Qué significa para nosotros Jesús es Dios? No significa nada, porque decimos, Jesús es Dios, está bien. Nosotros tenemos un representante, un asambleísta, se llama Juan Pablo Belín. Si Juan Pablo Belín está con salud o está enfermo, yo sigo desayunando, almorzando, merendando, durmiendo con mi esposa, disfrutando con mis hijos y cosas por el estilo. No cambia mi vida porque escucho la palabra Juan Pablo Belín, Lenín Moreno u otro nombre, o Donald Trump. No cambia. De la misma manera, ¿cuánto cambia su vida al escuchar Jesús es Dios? Existe un impacto, existe una transformación de su vida, de decir, wow, Jesús es Dios. Para muchos de nosotros no existe. Entonces lo que el Evangelio dice, arrepentíos, cambien de mente, porque a la final la palabra Dios ya es trillada, es demasiado vulgar la manera como nosotros utilizamos. Por ejemplo, usted está caminando por la calle, se tropieza y dice, Dios mío. Usted está cocinando y se riega la leche y dice, Diosito. Y cuando escucha, Jesús es Dios, no hay ninguna cosa extraordinaria en el aspecto de escuchar, Jesús es Dios. Ahora, mire lo que significa ser Dios. Dios, ser majestuoso, excelso, lleno de gloria, que gobierna sobre todo. Él es el soberano del universo, nadie hay más grande que Él. La pregunta, ¿cómo influencia esta definición? No esta definición, esta descripción, ¿cómo influencia en mi vida? ¿Hay alguna influencia? ¿O no hay una influencia? Si no hay una influencia, es lo mismo que en la época de los judíos. Escuchaban de Jesús y decían, ay, es el hijo del carpintero, claro, es el buen maestro. Pero en la época contextual nosotros del 2017 decimos, sí, Jesús es Dios. Pero
Pero la palabra de Dios no tiene el peso, la autoridad para transformar una vida. Es como que yo me encuentro con una persona que nunca ha visto una dinamita y le pongo ahí, digo, ¿sabes qué es esto? Él dice, no. Yo digo, esto se llama dinamita. Y el hombre dice, ah, y le pregunto de nuevo y dice, ¿qué es esto? Dice, es dinamita. Pues me acabas de decir que es dinamita. Pero es dinamita, sí. El coge puede meterse al bolsillo, ir a dormir con la dinamita. Ahora le cojo esta dinamita delante de él y le pongo un fulminante y le pongo una mecha y le prendo. Y le digo, oye, muévete. Él dice, ¿por qué? Digo, corre ahora, hermano. Y cuando llega y hace efecto y esa dinamita revienta, ¡pam! Le pregunto, ¿qué es dinamita? Él dice, dinamita. El cambio de concepto. Nosotros tenemos un concepto de Dios, un trozo de dinamita, pero sin fulminante ni la mecha. Y por eso que decimos, sí, Jesús es Dios. Y qué extraordinario de que Jesús es Dios. Vamos a ponerle una mecha y vamos a ponerle ¿cómo se llama? El fulminante. Y vamos a prender la mecha y vamos a ver cuando explota. Lo que Dios quiere cuando dice arrepentimiento es llegar a potencializar el nombre de Él en nuestra vida, pero con un conocimiento serio. Yo le puedo preguntar a Renato, ¿crees que Jesús es Dios? Y nosotros, claro. La pregunta es, ¿cuánto impacta en tu vida y cuánto transforma esa vida? Le pregunto aquí, ¿crees que Jesús es Dios? Y ella dice, yo sí creo que Jesús es Dios. La pregunta siguiente es, ¿cuánto ha cambiado tu vida desde el momento en que tienes el conocimiento de que Jesús es Dios? Fruto digno de arrepentimiento es la conversión. El arrepentimiento es el conocimiento, el cambio de mentalidad con respecto a Jesús. Entonces ahora cogemos de nuevo la dinamita con esta persona que nunca conocía. Le ponemos un fulminante, le ponemos la mecha y antes que prenda el hombre está corriendo. Y le digo, ¿por qué? Él dice, oye, ahora conozco el poder destructivo de la dinamita. Lo que Dios quiere cuando dice arrepentimiento es que nosotros cambiemos la mentalidad de cómo concebimos a Jesús. Pero si para nosotros Jesús es un trozo de dinamita sin el fulminante, sin la mecha y aún no está prendida, siempre diremos, no ve, ¿qué piensas? ¿Que es Jesús? Y ella dice, es Dios. Así no, es Dios. Y le digo, ¿hay algún impacto en tu vida? Me dice, es Dios, oye, es Dios, ¿qué más quieres? Pero el concepto es que Él es soberano, Él es el dueño, es excelso, majestuoso. ¿Cómo impacta eso? Por ejemplo, si le veríamos nosotros entrar aquí a nuestro presidente Lenín Moreno en esa congregación, todos nos pondríamos de pie por respeto a la dignidad que nos visita. Nos arreglaríamos el cuello, nos pondríamos bien la ropa, veríamos cómo estamos, porque es una dignidad, es nuestro presidente que nos visita. El impacto de la presencia de Él trae, ¿qué? Un reconocimiento. Cuando dice arrepentíos, está diciendo, John Henry, ¿qué pasa en tu cabeza cuando dices Jesús es Dios? Y él dice, Jesús es Dios. Y Jesús dice, arrepiéntete. Cambia el contexto, cambia la manera como concibes la palabra de Dios. Entonces, cuando los apóstoles salen a predicar, dice, arrepentíos. Jesús no es el buen maestro solamente. Jesús no es el curandero. Jesús no solamente es el hijo de María. Jesús es Dios. Y los judíos dicen, no. Nosotros tenemos un concepto de Dios. Eso es lo que Dios quiere que en esta mañana surja en nuestros corazones. Ser majestuoso, excelso, lleno de gloria, que gobierna sobre todo. Él es soberano del universo. Nadie hay más grande que Él. Segundo, todopoderoso. Todo lo sabe y está en todas partes. Digno de ser alabado, adorado, exaltado, ya que por Él todo lo que hay es muestra de su poder y por Él subsiste todo lo que existe. ¿Cómo impacta en nuestra vida? Le pregunto a Andrea, ¿cómo impacta saber que Jesús es Dios? Y Andrea dice, si Él es soberano, controla, sostiene, suministra todo el universo y yo soy parte del universo, me da paz. ¡Wow! Ella ha entendido el concepto del arrepentimiento. Pero le pregunto aquí a la persona que está al lado de mí, ¿cómo
impacta la palabra Jesús es Dios, dice, bueno, Jesús es Dios, oye, Jesús es Dios. Lo que están haciendo los apóstoles es creando un nuevo paradigma de la persona Jesús. Jesús no es solamente un carpintero, Jesús no es un buen maestro, Jesús no es un buen sanador, Jesús es Dios. Y cuando esa palabra es Dios, llega e impacta en nuestras vidas, entonces sí tenemos una conversión, que es abandonamos el pecado, porque hoy conocemos quién es el que decimos que es nuestro Salvador. Caso contrario, lo que tenemos un pocotón de moralistas dentro de la congregación, y por eso tenemos la moralidad. La moralidad es que cuando tú te ves y le ves al otro y dices, bueno, este no es mejor que mí, porque nosotros pensamos que hemos alcanzado toda esta moralidad, porque tenemos un concepto equivocado de lo que es arrepentimiento, y confundimos con conversión. La conversión es el fruto del arrepentimiento. Haced frutos dignos de arrepentimiento, la conversión. ¿Cómo comienza una conversión verdadera? Con un verdadero arrepentimiento. ¿Qué es un verdadero arrepentimiento? Es el cambio de mentalidad de quién es Jesús. Jesús es Dios. Pero qué diferente aquí, que Adelita me diga, ¿qué piensas de Jesús? Y ella diga, Violín, es Dios, es Dios. Con reverencia, con respeto, es Dios. Porque en la cabeza de ella, en sus neuronas, en mis neuronas, hemos logrado masticar, hemos logrado rumiar el concepto de Dios y ha entrado a formar parte de nosotros. Ahora le pregunto a la persona que está aquí con la dinamita, ¿qué piensas de la dinamita? El tipo ya no dice dinamita, dice, no, Piolín, dinamita, qué bestia. Miren el concepto cómo ha sido transformado, porque llega a reconocer la magnitud del poder que reside en ese trozo llamado dinamita. ¿Sabe el poder que tiene Jesús? Es un poder infinito, y usted le llama a él Salvador, le llama Dios. Y eso es lo que están haciendo los apóstoles, tratando de cambiar la mentalidad. Y es por eso que la iglesia cristiana anda de conferencia en conferencia, de charla en charla, de concierto en concierto, de reunión en reunión, tratando de avivar algo que no puede ser avivado porque simplemente usted tiene una hora de concierto de música. Debe ser transformado mentalmente y debe venir la verdadera manera como concibe a Jesús como Dios, y es ahí que comienza la dinámica de la transformación. Caso contrario, lo que usted hace simplemente se llama religión. Vayamos a ver qué dice. Soberano, dice, ser que demanda obediencia y lealtad, el único que puede perdonar los pecados al pecador. Entonces, cuando los apóstoles salen a predicar y dice, arrepentíos, están diciendo, Aquiles, quisiera que cambies la actitud de pensar quién es Dios, quién es Jesús. Por eso debe ser una ofensa para nosotros cuando esas personas que no conocen la palabra de Dios vienen delante de ti y dicen, sí, yo sí conozco del flaco. ¿El flaco? Oye, no, eso es un insulto, porque no conocemos. Y nosotros aceptamos y toleramos delante de nosotros que alguien le diga a Jesucristo, el flaco. Arrepentíos es el cambio de mentalidad, de verle a Jesús exaltado, glorioso, magnífico, excelso, y eso tiene un impacto en mi vida, que le obedezco y soy leal a Él, porque eso es lo que Él quiere. Dios. Pero vayamos a Mateo capítulo 2, versículo 2. Mateo 2:2. Mateo 2:2. Mira lo que dice. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ahora, el pueblo de Israel no le concebía a Jesús como Dios primero. Jesús dice, yo soy Dios. Y dice, vamos a apedrearte porque tú siendo hombre te haces Dios. Y Dios hay único. Y nosotros cuando entendemos que Dios es único, nos sometemos, le obedecemos.
Pero a vos no te podemos obedecer porque vos no eres Dios. Entonces cuando nosotros nos rebelamos contra Jesús y no le obedecemos, es porque no tenemos el concepto de que Él es Dios. Aún sigue siendo Jesús Dios, nada más. Pero cuando entramos al punto y decimos, Jesús es Dios, la gente dice, necesitamos obedecerle, someternos y ser leal. Y es por eso que en nuestra vida a veces andamos buscando algo más que llene. Pero no va a llenar nada, porque la única cosa que llena y transforma la vida tuya es que si concibes verdaderamente quién es Jesús, es Dios. Segundo, es rey. Ahora, ¿qué es un rey? Un rey es un representante de Dios, digamos así, en la tierra con la misma autoridad. Vayamos a ver 1 de Samuel capítulo 8, 11 al 22. 1 de Samuel 8, 11 al 22. Y vamos a encontrar lo que hace un rey y qué es un rey. 1 de Samuel capítulo 8 del 11 al 22. Leamos lo que dice la palabra de Dios. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros de guerra y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Nombrará para sí jefes de miles, jefes de 50. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos, cieguen sus mieses y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también este rey a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras, amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas, de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmarás también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habéis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. ¿Qué es un rey? ¿Qué es un rey? Un rey es dueño de todo lo que nosotros tenemos. Él dice, va a utilizar nuestras hijas para amasadoras, perfumadoras y cocineras. Viene el rey, entra y dice, a ver Renato, quiero a tu hijo André. Mi rey, es un honor que mi hijo vaya. ¿Y qué va a hacer mi hijo André en el palacio? Dice, él va a limpiar los servicios higiénicos. Mi rey, es un privilegio que mi hijo André limpia los baños del reinado, del palacio del rey. Va por ahí y le dice a Jorge Molina, quiero tu hija. Oh, mi rey, es un honor que mi hija te sirva. ¿Qué va a hacer? Cocinera. ¡Wow! Ese es un rey. Un rey no es el mamarracho, no es el hazme reír de la iglesia. El rey es el que tiene la autoridad de tomar de lo que nosotros tenemos y nosotros lo vamos a brindar ¿con qué? Con reverencia, buena actitud. Va y le dice aquí a Silverio, Silverio, quiero tu hija. ¿Qué va a hacer? Lavadora de platos. Va a lavar los platos que el rey, donde el rey come. Es un honor, mi rey, que mi hija te sirva a ti. Pero nosotros no tenemos el concepto de rey. Y es por eso que Dios tiene que mendigarnos a nosotros. Y estamos aquí, nosotros, hermanos. Tenemos un proyecto en el barrio Lenín Moreno. ¿Alguien tiene un carro que pueda compartir para irnos a Lenín Moreno? ¿Por qué Dios no puede ir? Donde Jorge Molina y dice, Jorge Molina, quiero tu carro, soy tu rey. Mi rey, gracias por tener la dicha de que mi carro sirva para tu reinado. No hay. Porque no tenemos el concepto de rey. Entonces la palabra arrepentíos quiere decir, cambia la actitud y comienza a concebirle a Jesús, ya no solo como el Dios que vino, es el rey. Va donde Alejandro y le dice, Alejandro, tienes un carro, ¿no es cierto? Y dice, sí, ¿soy tu rey o no soy tu rey?
Y Alejandro dice, eres mi rey, Jesús. Y dice, quiero ese carro para el domingo, para llevar a la gente. Y Alejandro dice, Jesús, mi rey, es un honor que tú te hayas dignado usar mi carro para la propagación de tu reino. ¡Wow! Nuestra casa, nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestra vida es del rey. La pregunta es, ¿seguro que tu casa es la del rey? ¿Su carro es la del rey? ¿Su plata es del rey? ¿Su vida es del rey? No, 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 no. Su carro es para usted. Su plata es para usted. Su tiempo es para usted. Sus bienes es para usted. Entonces, cuando los apóstoles salen a predicar, dice, arrepentíos, lo que está diciendo es, espero que ustedes tengan un cambio de actitud y ahora rindan su vida y todo lo que tienen para la gran empresa llamada el reino de los cielos. Y uno dice, Entonces, la palabra arrepentíos es la dinámica de la transformación de una vida. Caso contrario, siempre estaremos, hermanos, queremos que colaboren porque estamos en un proyecto para hacer una casita en el barrio Lenín Moreno. Hermanos, queremos que compren un platito de comida. Jesús dice, ¿de quién es el negocio? A John Henry. John Henry dice, es tuyo, Dios, porque tú eres mi rey. Dios dice, ok, voy a tomar lo que necesito de tu negocio. Y John Henry puede decir, pero ¿qué pasa si me desfinancio? Dios dice, ¿de qué? Yo soy soberano de la tierra. Yo administro el universo. ¿Piensas que no puedo administrar tu negocio? ¿Qué quiere decir rey en su cerebro, en su mente? Por ejemplo, Dios dice, rey, sería lindo tener el día martes la misma cantidad de hermanos reunidos aquí porque Él es rey. Él dice, Danilo, ¿quién? Morrona, ¿qué haces el día martes, Morrona? Recuerda que tu vida, si yo soy tu rey, es mi vida. Y mira, el martes nos reunimos aquí, los siervos, para conversar de las cosas mías. ¿Dónde estás el jueves? El culto de oración. Sería lindo tener la misma cantidad de personas el día jueves hablando, adorando al rey. El martes estudiando los conceptos del rey. Pero no tenemos eso, ¿sabe por qué? Porque usted es un religioso evangélico que tiene que venir el domingo, aunque no venga el martes ni el jueves. Porque para usted Jesús no es mi Dios, no es mi rey. Y se transforma en un problema dentro de la congregación, porque tenemos que estar alándoles, porque usted no madura el concepto de lo que es Jesucristo Rey. Entonces aquí en 1 Samuel dice, el rey tomará de ustedes los ganados, las ovejas, y ustedes van a tener que darle plata a él para que él utilice, y va a coger a sus hijos para que sean esto asado y cocinado. El concepto de rey. Lo mismo que estamos con el proyecto Gedeón. No estamos, pero Waltico está en el proyecto Gedeón. Hermanos, hablen con Walter, porque el tiempo de ustedes no es el tiempo de ustedes, es el tiempo del rey. Los bienes que es el tiempo bienes del rey. Por eso Jesús dice, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. Haz tesoros en el cielo, en mi reino. Pero nosotros decimos, no, Dios, tenemos que hacer tesoros en la tierra. Y Dios dice, oye, está bien, me doy cuenta que no soy tu rey. Pero entonces la palabra rey, aquí, Él es el dueño de todo. Él es el que administra todo lo que es nuestro, supuestamente. Él usará nuestras vidas conforme a sus propósitos y Él demanda obediencia dentro de nuestras vidas. Entonces cuando los apóstoles salen y predican, arrepentíos, ¿qué está diciendo Nube? Cambia la mentalidad de tener a Jesús, sí, es Dios, pero cambia la mentalidad de decir, wow, es Dios.
Él es soberano. Cambia la mentalidad. Él es rey. Él es el dueño de todo lo que nosotros tenemos y es dueño de nosotros mismos. Entonces la palabra arrepentidos cuaja también en nuestro siglo, en el 2017, cuaja bien, tremendo, porque la iglesia ha llegado a desvalorizar la palabra Dios y a vulgarizar la palabra rey. Entonces ahora, por ejemplo, Antolín puede hacernos cantar, ¿no? El Señor es mi rey, mi todo. Y uno queda, wow. Y Antolín dice, ahora vamos a hacerlo más bajito. El Señor es mi rey, mi todo. Verdaderamente es rey. Verdaderamente eres rey de tus bienes, de tu dinero, de tu tiempo, de tu vida, de tus prioridades, de tus planes, de tus sueños. Él es rey. ¿O tú eres el que gobiernas tu vida? ¿Quién gobierna tu vida? ¿En cuántas áreas de la vida Dios no es rey? Y tenemos el último, Mateo capítulo 1, versículo 21. Mateo 1, 21. Entonces, arrepentíos es el cambio de mente, es el cambio de pensamiento que tenemos con respecto a quién es Jesucristo. Mateo 1, 21. Mateo 1, 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí encontramos que Jesús, debemos cambiar la actitud. Jesús es Salvador. ¿Pero por qué Jesús es Salvador? Porque Jesús sabe que nosotros no podemos salvarnos por nosotros mismos. Por ejemplo, como dice en Proverbios capítulo 20, versículo 9. Vayamos a Proverbios capítulo 20, versículo 9. 29. ¿Quién podrá decir: yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién podrá decir? Es como nosotros jugábamos este jueguito que teníamos de niños. ¿Quién tiene miedo al hombre negro? Nadie. Ahora el Espíritu Santo dice: ¿quién puede decir que está limpio de pecado por sí mismo? Y todo el mundo responde, y todos los ángeles: nadie. Entonces, porque nadie puede limpiar los pecados, por eso la religión se transforma en una ramera, en una prostituta. Cuando la religión dice: nosotros los católicos hemos sido puestos por Dios para que absolvamos los pecados. Es una prostituta, es una ramera que le roba completamente el derecho, la autoridad y el honor que solamente tiene Dios para perdonar pecados. Amén, hermanos. ¿Qué dice Proverbios? ¿Quién podrá decir estoy limpio de pecado? Nadie. Entonces Jesús, viendo que nadie puede limpiarse los pecados por sí mismo, Jesús viene a ser nuestro Salvador. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, unas cuantas hojas más adelante. 7:20. 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Entonces, si todos somos pecadores, los apóstoles fueron pecadores, María pecadora, los profetas pecadores, los patriarcas pecadores, excepto Jesús fue sin pecado. Dice, todos somos pecadores. Entonces Jesús viene a morir por nosotros como Salvador, viene a salvar, viene a darnos vida eterna. Entonces la gente decía, no, nosotros podemos ser salvos porque al final somos descendientes de Abraham. Arrepentíos, quiere decir, ustedes no pueden salvarse porque son descendientes de Abraham, necesitan a Jesús como su único y suficiente Salvador. Y ahora es un problema, cuando decimos arrepentidos, la gente no quiere reconocer que Jesús es el único Salvador. Lo mismo que la iglesia, lo mismo que los cristianos, algunos de nosotros o todos nosotros hemos reconocido que Jesús es Salvador, pero ¿cuántos le reconocemos como Rey? ¿Cuántos le reconocemos como Rey? ¿No es cierto? ¿O cuántos le reconocemos como Dios? Mira lo que dice Salmos 49 del 6 al 9. Salmos 49 del 6 al 9. 49 del 6 al 9. Salmos 49 del 6 al 9. Primero en Proverbios, nadie puede decir, yo mismo me he limpiado mis pecados. Eclesiastés 7:20, nadie es santo, todos somos pecadores, todos hemos violado la ley de Dios. Salmos 49, 6 al 9.
Los que confían en sus bienes, en la riqueza, en el ganado, en la plata, y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan. 7. Ninguno de ellos podrá en manera alguna rescatar al hermano, ni dar a Dios ningún centavo de dólar para rescatar el alma del infierno, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logra jamás. Más claro de esto no canta un gallo. Dios dice, el pecador puede entregar a la iglesia millones de dólares, miles de dólares. El alma que se condenó porque no tiene a Jesús no sale del purgatorio porque los parientes dan plata, ganado y cosas por el estilo. No, está condenado porque no tiene a Jesús. Puede ser el Papa, está condenado. Madre Teresa está condenada porque no tiene a Jesús como su único y suficiente Salvador. Si el Papa no reconoció a Jesús como Dios, como Rey y en especial como Salvador, está condenado, porque para el catolicismo el Papa es el Santo Padre. Para Jesús el Papa es un pecador común y corriente. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse es llegar al punto de reconocer la insuficiencia, la podredumbre, la vileza de un ser que no puede ser salvo por sí mismo. Solamente van al cielo aquellas personas que han aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador. Y dice la salvación, nadie puede dar plata por nadie, porque la salvación es de gran precio. Por eso Jesús vino a morir en la cruz por nuestros pecados. Ahora mira aquí, Jesús cuando muere en la cruz por nuestros pecados, nos habla que Él es nuestra justificación porque nos libra del castigo del pecado. Dios ya no puede castigarnos de nuevo por el pecado porque lo castigó en Jesucristo. Y nosotros los pecadores que decimos Jesús, sálvanos, hemos pasado la ira de Dios. Hoy Jesús es nuestra justificación porque nos libra del castigo del pecado. Jesús es nuestra reconciliación porque cumplió la ley y nos libra del poder del pecado. Y tercero, Jesús es nuestra esperanza cuando resucitó, porque cuando nosotros muramos o somos arrebatados, seremos libres de la presencia del pecado. Nunca más, después que dejemos este cuerpo, nosotros tendremos contacto con la palabra pecado, porque nunca más. Esa es la promesa de Dios. Entonces cuando los apóstoles salen predicando y dicen arrepentíos, más que simplemente decir dejen de tomar trago, más que decir dejen de chupar, más que decir dejen de hablar malas palabras, arrepentíos quiere decir espero que cambies la manera como piensas de Jesús. Jesús es Dios, Jesús es Rey y Jesús es Salvador. Para la mayoría de nosotros, Jesús sí es Salvador. Pero para pocos quizás Jesús es Rey. Es el dueño de mi vida y dueño de lo que tengo. Y para poquitos, Jesús es Dios. Soberano, excelso, majestuoso, lleno de gloria, lleno de grandeza. Que solamente escuchar el nombre Jesús debe doblar mis rodillas, doblar mi espíritu y ponerme en una posición de alabanza, adoración, lealtad y obediencia a aquel que es el más grande de lo más grande en todo el universo, y fuera de él no hay nadie más. Amén, hermanos. Entonces cuando los apóstoles dicen arrepentíos y salieron y predicaron la palabra arrepentíos, lo que está diciendo es cambia la mente de cómo concibes a Jesús. Espero que en esta mañana vuestra mente haya sido transformada de cómo concibes a Jesús. No le veas como un taco de dinamita, sin el fulminante, sin la mecha y no está prendida. Simplemente es un taco de dinamita. Pero cuando tú le miras al taco de dinamita, con el fulminante, con la mecha y prendida, y miras la potencia que tiene ese mismo trozo,
entonces tu actitud cambia a respeto. Lo mismo quiere Jesús, que cuando nosotros escuchamos la palabra Jesús es Dios, caigamos de rodillas delante de aquel que es el único en el universo, y Él es nuestro Salvador, y Él es nuestro Rey. Y cada vez que vos mires a tu alrededor, te vas a dar cuenta que todo lo que tienes y todo lo que eres, lo debes a aquel que es Rey. Y no hay nada de nosotros, todo es de Él, para el servicio de Él, para su reino y para su imperio, el reino de Dios. Vamos a orar para despedirnos. Oremos. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque en esta mañana nos has llevado a mirar a través de la palabra arrepentimiento